Buen día, les saludamos con mucha alegría desde la página de nuestra catedral en esta primera cápsula llamada Vida de Santos. Hoy en esta mañana nos visita el presbítero Abel Romero Gutiérrez desde la parroquia de Santa Cruz, quien nos viene a hablar sobre la vida de Santiago Apóstol. Bienvenido, Padre. Muchas gracias. Gracias por la invitación y pues con mucho gusto lo que podamos compartir acerca del apóstol Santiago, pues para que la gente tenga un fundamento en su devoción y en su fe a través de uno de los apóstoles del Señor. Como primer pregunta tenemos quién fue Santiago Apóstol, porque es conocido como Santiago el Mayor, cómo murió y dónde se encuentra su tumba. Como su nombre lo dice, Santiago fue uno de los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Fue uno de los que lo acompañó durante su vida apostólica, 3 años de vida apostólica de nuestro Señor. Tenía un hermano de padre y madre, se llamaba Juan, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Juan fue el autor del Evangelio, del Apocalipsis, y también tiene unas cartas en el Nuevo Testamento. Jesús les cambió el nombre, o más bien les puso un sobrenombre. Les llamó Boanerges, que significa hijos del trueno. Entonces ambos tenían a su padre Zebedeo y su madre Salomé, así se llamaron. Santiago fue distinguido de otro Santiago en el Evangelio, y por eso les llamaron a uno Santiago el Mayor y a otro le llamaron Santiago el Menor. No se sabe exactamente la edad de uno y de otro, pero se supone, o más bien los estudiosos dicen que pues simplemente para distinguirlos por su altura, ¿ah? Entonces posiblemente le llamaron el Mayor porque era un poco más alto que Santiago el Menor. Pero sabemos también por datos de la Biblia que Santiago el Menor era de Alfeo. Entonces se distingue Santiago de Alfeo y Santiago de Zebedeo. El apóstol Santiago, Santiago el Mayor, nació, dice la tradición, en Betsaida, es región de Galilea, y nació en el año 5 antes de nuestro Señor Jesucristo. Murió entre los años 42 y 44 después de Cristo. Murió decapitado, le cortaron la cabeza con una espada, y de ahí después tendrá mucho que ver esta imagen, ¿verdad?, de Santiago Caballero. Pero ya llegaremos a ese momento. Quien lo decapitó fue el rey Herodes Agripa. Entonces, poco cercano a la Pascua del año entre el 42 y 44, es que fue martirizado. Fue el primero de los apóstoles que murió martirizado. Murió pues en Jerusalén, porque era obispo de Jerusalén, pero sus restos no se encuentran en Jerusalén. Y eso también lo veremos un poquito más enseguida. Padre, ¿podría comentarnos por qué Santiago Apóstol es considerado el patrón de España? Claro que sí. Cuenta la tradición que tras el acontecimiento de Pentecostés, hacia el año 33 después de Cristo, cuando los apóstoles son enviados a la predicación, Santiago habría cruzado el mar Mediterráneo y desembarcado para predicar el Evangelio en la región conocida entonces como la Hispania, hoy territorios de España y Portugal. Cuando el apóstol estaba desanimándose ya después de un tiempo, alguna temporada, porque pues no alcanzaba los logros evangelizadores que quería, la Virgen María se le apareció sobre un pequeño pilar para alentarlo a seguir predicando, que no decayera. Y por eso en la actual Zaragoza
en España está la imagen de la Virgen del Pilar, así se le llama, así se le conoce, pero fue un momento en que la Virgen se le aparece al apóstol Santiago. El apóstol es animado pues por la Virgen. Llegó entonces a evangelizar hasta la última partecita de la tierra, entonces conocida por los romanos, porque recordemos que era dominio del Imperio Romano. Esa última partecita se le llamaba Finisterre. Es una expresión en latín que significa el fin de la tierra, el fin del mundo, porque hasta ahí se conocía. No habían todavía descubierto ningún otro continente y otro territorio. Entonces, hasta ahí llegó el apóstol Santiago a evangelizar, animado por la Virgen María. Después de su viaje misionero, peregrinando por los pueblos de la antigua Hispania, regresó el apóstol Santiago a Palestina, y fue así que lo nombraron el primer obispo de Jerusalén, hasta que fue torturado y decapitado por Herodes Agripa entre los años 42 y 44 después de Cristo, como se los había comentado, y así se convirtió en el primer apóstol martirizado. Dice la tradición que sus restos fueron trasladados hasta la región de Galicia y allí lo sepultaron. Es decir, que lo trasladaron desde Jerusalén. Sus seguidores de la Hispania se llevaron sus restos hasta Galicia, territorio actual también de España. Durante las persecuciones, los fieles ocultaron su tumba para que no fuera profanada. Se desataron persecuciones durante casi 300 años en todo el territorio del Imperio Romano. Entonces, por esta razón, ocultaron, ¿verdad?, sus restos, su tumba, y bueno, el tiempo pasó y el lugar de la tumba fue quedando en el olvido y en el abandono hasta el año 813, o sea, muchas décadas después. Si estamos hablando que Pentecostés fue en el año 33, que su muerte fue entre los años 42 al 44, entonces estamos hablando de poco más de 40 años, ¿no? 40 años después, un campesino observaba que durante la noche aparecía un resplandor en forma de estrella sobre un pequeño monte. Se lo dijo a su obispo, que se llamaba Teodomiro. Él acudió al lugar con algunas otras personas de su confianza. Entonces fue que hallaron la tumba del apóstol Santiago, la tumba que había estado perdida durante muchas décadas, finalmente fue encontrada. Los resplandores que sirvieron de señal para encontrar los restos del apóstol dieron el nombre a aquel lugar. Por eso fue llamado Campus Stele, es en latín, o también llamado Campo de la Estrella, así se traduce. Y después derivó este nombre a Compostela. Por eso, hasta hoy en nuestros días, ese lugar se convirtió en la ciudad de Santiago de Compostela. Santiago por los restos donde estaban, Compostela, el derivado de Campo de la Estrella. Entonces, hoy lo conocemos así, Santiago de Compostela, por esa razón. También le construyeron su santuario. Cuando descubrieron sus restos, su tumba, ahí construyeron su santuario, que obviamente después se convirtió en catedral. Y gracias a tantos milagros logrados por intercesión del apóstol, mucha gente comenzó a peregrinar hacia aquel lugar. Desde lejanos lugares, desde lugares muy remotos comenzaron a peregrinar, de tal manera que se fue trazando con los años una ruta de peregrinación que se le fue conociendo como el Camino a Santiago o el Camino de Santiago. Ya en el año 711, los musulmanes, a los que también llamamos moros, invadieron lo que hoy conocemos como España y Portugal, es la península.
y dominaron a los cristianos en esta parte de Europa. En estas circunstancias nació la historia más popular del apóstol Santiago, que sucedió en el año 844. Un 23 de mayo del año 844, el ejército cristiano combatió al ejército musulmán al norte de España. El ejército cristiano perdía la batalla, pero de pronto vieron la figura del apóstol Santiago montado en un caballo y luchando en su favor. Eso motivó bastante a los soldados españoles. Los alentó de tal manera que ganaron esa batalla y pudieron expulsar a los musulmanes de aquellos lugares. Después de aquella batalla, el pueblo español convirtió al apóstol Santiago en el patrono de la reconquista de España, porque ya era dominada por los musulmanes. Entonces, gracias al apóstol Santiago, reconquistaron España y por eso lo adoptaron como su patrón. Y desde entonces se le conoce a Santiago Apóstol y España lo reconoce como su patrón. También se le representó con una vestimenta con los atributos de un peregrino. Por eso también se le llamó Santiago Peregrino. Es decir, que es la imagen del apóstol Santiago con una pequeña capa, con su bastón de caminante, una concha, la concha de Santiago, así se le va a conocer, su sombrero y su bule para el agua. Y esa es de hecho la imagen que está en Santiago de Compostela. No es la vestimenta ni del apóstol, ni la vestimenta del soldado de Santiago Caballero, sino es la de Santiago Peregrino, la que tiene la imagen que está en Santiago de Compostela. Y en nuestra diócesis hay 5 parroquias que lo tienen como su patrono. Son las parroquias de Xochihuehuetlán, la parroquia de Cochoapa el Grande, la parroquia de Temalacatzingo, la parroquia de Acatepec y la parroquia de Zapotitlán Tablas. Las 5 parroquias tienen como patrono al Señor Santiago. Son bastantes. Para una diócesis tan pequeña como la nuestra, son bastantes. De hecho, es el santo que más patrocina parroquias en nuestra diócesis. No, ningún otro santo tiene más de 2, 3 parroquias. Y de hecho creo que aquí en la ciudad de Tlapa tiene el patrocinio en una colonia. Es la colonia Lázaro Cárdenas, ¿verdad? Y qué bueno. Y es importante también que la gente sepa que cuando celebramos a un santo, no celebramos su nacimiento. La iglesia generalmente toma 2 fechas. O la fecha de su martirio, porque no todos los santos son mártires, la fecha de su martirio, o también la fecha en que son canonizados, que es cuando son proclamados santos por la iglesia, ¿verdad? Pero casi nunca cuando nacen. O sea, la fecha de su nacimiento la tenemos presente, pero realmente sus festividades se toman de esos 2 momentos, o su martirio o cuando son declarados santos por la iglesia. Se llama canonización. Padre, ¿nos puede hablar un poco más sobre el Camino de Santiago y compartir con nosotros su experiencia sobre su viaje? Claro que sí. El Camino de Santiago tiene varias opciones para recorrerlo, dependiendo de cuántos kilómetros pues quieras recorrer. Algunas rutas inician en Roma, en Italia, otras en Francia, España o Portugal. Aunque el Camino de Santiago es uno solo, hay varias rutas que llevan todas ellas a la Catedral de Santiago de Compostela. El más antiguo y el más recorrido es la ruta francesa, que inicia en Francia, pasa por el norte de España hasta llegar a Santiago de Compostela.
Pero de entre las rutas más importantes tenemos esta, la francesa, que consta de 830 kilómetros. Se necesita alrededor de un mes caminando para recorrer todo este camino de peregrinación. El camino portugués tiene aproximadamente unos 620 kilómetros, tarda unos 26 días. El camino del norte, así se le llama, tiene aproximadamente unos 102 kilómetros que se recorren en 4 días. La Ruta de la Plata es otro, también muy extensa, que tiene casi 960 kilómetros y también se necesita un mes aproximadamente para recorrerlo. Para que te ganes tu Compostela, así se llama. La Compostela es un documento que emite la Catedral de Santiago de Compostela para todo aquel peregrino que hace su recorrido. La razón principal por la que la gente recorre este camino sigue siendo la fe. Esa es la razón principal. Cualquier católico, cualquier cristiano, tiene una necesidad fuerte, grande, por su devoción al Señor Santiago. Entonces hace este camino, ¿verdad?, como parte de su ofrenda, como parte también de su intención, para que llegando a la Catedral de Santiago de Compostela, pues pueda solicitar al Señor Santiago sus necesidades o las razones por las que ha hecho este recorrido. Pero también hay personas que lo hacen por cuestiones culturales, porque este camino, esta ruta, el Camino de Santiago, ha sido proclamado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Entonces hay muchos ciudadanos de muchos países europeos, asiáticos, incluso latinoamericanos, ¿verdad?, que hacen este recorrido porque pues es patrimonio de la humanidad. Y también hay otros que lo hacen por salud, por ejercicio, porque también muchos lo toman como un camino de senderismo, así se le dice, ¿verdad? Y otros en bicicleta, porque se puede de las dos maneras en la actualidad, a pie o en bicicleta. A pie es una forma de recorrerlo, pero hay lugares en donde no entra la bicicleta, solo puede ser a pie, entonces las rutas para la bicicleta son diferentes, ¿no? Pero sí es importante saber que la razón principal por la que se recorre este camino sigue siendo la fe. Hace 2 años tuve la oportunidad de recorrer parte del Camino de Santiago, porque no tuvimos el tiempo para hacerlo todo. Fui con otro amigo, sacerdote, y para poderse ganar el reconocimiento que te dan en Santiago de Compostela, en la catedral, es un documento que emite la catedral, se llama Compostela. Para poderse ganar ese reconocimiento que te acredita como peregrino del Camino de Santiago, tienes que recorrer por lo menos 100 kilómetros a pie, y en bicicleta tienes que hacer por lo menos 200 kilómetros. Ahora, ¿cómo se dan cuenta ellos de que pues recorriste los 100 kilómetros, ¿no? Por lo menos. Bueno, pues en las diferentes rutas que están ya marcadas, hay templos, parroquias, hay estancias, puede ser, o albergues, hay comisarías, hay algunos restaurantes incluso que tienen su sello. Entonces, en donde uno inicia a caminar, tú puedes ir a uno de esos lugares y te dan una credencial, así se llama, credencial del peregrino. Entonces es como desenvuelves la hoja, es como un tríptico, ¿verdad?, o como un acordeón más bien, que tiene varias divisiones, ¿verdad? Entonces ahí dice credencial del peregrino y le pone uno su nombre. Conforme vamos caminando en los pueblos donde vamos pasando, nos sellan. En donde dormimos
Si dormimos en un albergue, todos los albergues tienen su sello. Entonces te van sellando tu credencial, todo. Entonces cuando uno llega a Santiago de Compostela, va a la oficina y ellos revisan tus sellos. Y entonces ven en dónde comenzaste, ellos ya tienen ahí las rutas y cuántos kilómetros equivalen a cada día, ¿no? Dependiendo los espacios que tú quieras recorrer, ¿no? En un día, si no tienes mucha condición, bueno, pues un espacio de 10 kilómetros, menos, 7, 5, pero si hay personas que hacen mucho más, ¿no? Entonces depende también de tu condición física. Bueno, pues ellos calculan ya con todo eso dónde empezaste y revisan tus sellos, y entonces en tu Compostela te dicen cuántos kilómetros recorriste. Nosotros necesitábamos 100, íbamos por 100, ¿verdad? Con mi amigo, pero pues no le calculábamos, no sabíamos exactamente dónde comenzar. Entonces comenzamos en un lugar que se llama, está cercano, Orense, y nos hicimos 4 días de camino. Cuando nos entregaron nuestra Compostela en Santiago, pues resulta que recorrimos casi 160 kilómetros, ¿verdad? En 4 días. Entonces sí, fue un poco pesado, cansado, pero tiene un espíritu muy, muy peculiar el Camino de Santiago, porque te topas en el camino con mucha gente mayor, hombres, mujeres, con niños, con jóvenes, con personas de Europa, de Asia. Todos, la gran mayoría, si no todos, llevan algo distintivo de su país, una bandera. Llevamos pues como peregrinos, ¿verdad? Nuestras mochilas, llevamos lo más esencial, porque pues caminar con tanto peso hay que subir montañas, bajar montañas, hay que atravesar bosques, son paisajes hermosos, eso sí, y es parte de la bondad de este camino, ¿verdad? Te encuentras de pronto con huertos de olivos, te encuentras con viñedos muy bonitos, pueblos de esos antiguos hechos, construidos con piedra, y uno entiende ahí muchas cosas de la España pues que vino a encontrarnos en América, ¿verdad? Y es cansado, es pesado, pero el hecho de que te encuentras en el camino a muchos peregrinos, pues todos, el saludo entre el peregrino, porque te ven con tu bastón, te ven con tu mochila, con tu sombrero para el sol, todos, el saludo de nosotros no es buenos días, ya cuando tú entras al Camino de Santiago, el saludo que te dan es buen camino, ¿ah? Buen camino. Y todos, y cada quien, a veces escuchas en idiomas, en inglés, en italiano, en portugués, ves gente de Dinamarca, yo me acuerdo, vi gente de Brasil, de algunos otros de México, y no, hombre, pues cuando nos encontramos los mexicanos, ¿no? Un escándalo ¿y de dónde? No, pues que de Monterrey, y nosotros de Guerrero, ¿no? Entonces, todo eso te va animando y te va fortaleciendo, y sigues, aunque vas cansado, pero sabes que no vas solo, ¿ah? Hay mucha gente que está recorriendo este camino, las razones por las que sea, ¿no? Pero te repito, la gran mayoría es por fe. Cuando llegamos a los albergues, no te dejan entrar con tus zapatos, tienes que dejarlos en la entrada, ¿verdad? Porque pues sudor, a veces lluvia, a veces atravesamos pequeños ríos, arroyos, entonces pues sí, para algunos les huele un poquito, entonces, pero eso es normal. O sea, sudados, todos cansados, pues no está uno fijándose en eso, ¿verdad? Te reciben en los albergues, hay albergues que son gratuitos y hay albergues que son de paga. Los gratuitos son los que pone el gobierno en los diferentes municipios, y los de paga son particulares, pero también tienen consideración contigo, o sea, no son tan caros. Te dejan una cosa muy, muy bonita que yo miré, es que
tienen, por ejemplo, refrigeradores, tienen una barra, tú te puedes servir ahí y tienen un canastito y ahí te ponen los precios, ¿verdad? Un refresco, 2 euros, pues, supongamos. Bueno, nadie te está cobrando. Tú tomas tu refresco, dejas tus 2 euros en la canasta. O sea, no te están revisando. La persona que te está vendiendo no te está revisando. O sea, confía en ti, en tu honestidad. Entonces, y todos, pues como que todo eso se contagia, ¿no? Y es muy bonito todo eso porque, te repito, alienta tu ánimo, tu gozo, tu alegría. A pesar del cansancio, a pesar de las horas, nosotros comenzábamos más o menos 6:30 de la mañana. Había personas que empezaban a las 5, mucho más temprano. Nosotros decidimos que a las 6:30 de la mañana, a veces dependiendo los días y el kilometraje que había que recorrer. Entonces, a veces terminábamos, creo que el día más temprano que terminamos fue más o menos como a la 1 de la tarde. La vez que más tarde terminamos, fue como a las 9 de la noche. Entonces prácticamente todo el día nos la pasamos caminando. Pero es algo muy tiene un espíritu propio, pues, este camino, ¿no? Y pensar que a lo mejor por ese camino que tú recorriste, como es tan antiguo, pues quizá por ahí pasó otro santo de aquellos años, de aquellos siglos, de aquellos tiempos. Entonces uno va consciente de muchas de esas cosas, ¿no? Entonces, pues nosotros como sacerdotes, pues con mayor razón, ¿no? Y de hecho esa era una de las cosas que yo deseaba en mi ministerio sacerdotal. El recorrer, aunque sea una parte del Camino de Santiago. En alguna ocasión no me imaginé que fuera a ser hace 2 años ya, pero gracias a Dios se dio la oportunidad y no la dejé pasar, ¿no? Es una alegría enorme entrando, ya visualizar solamente Compostela, porque llega uno a una montaña y de ahí se observa una parte de Santiago de Compostela. Nosotros recorrimos parte de la Ruta de la Plata. Entonces llegamos de ahí, híjole, y con mi amigo veíamos y eso ya llegamos, ¿eh? Ya llegamos. Pero no, todavía pensamos que ya vamos a bajar en unos 40 minutos. No, hombre, nos tardamos todavía otras 3 horas para llegar hasta la ciudad. Pero ahí sí, entrando, no, hombre, ya nos sentíamos, ya llegamos, ¿no? Pero es muy especial cuando pisas la plaza donde está la Catedral de Santiago. Es una plaza enorme en la parte de afuera, más o menos parecida a la Ciudad de México. Es una explanada muy grande. Y ya tú das la vuelta en una esquina y ves la Catedral de Santiago de Compostela imponente, es grandísima, es muy bella, muy bonita. Pero escuchas gritos, cantos, llantos, un grupo allá, otro grupo acá, y todos, o sea, es un desborde de la fe que también a ti te hace gritar. Cuando nosotros llegamos también tomamos nuestro bastón y a gritar, ¡ay! Ya llegamos, ¿no? Es un triunfo, es algo muy emotivo, ¿verdad? Muy emotivo y te contagia también el que escuchas que aquí, y escuchas, te vuelvo a repetir, en portugués, en francés, en italiano, en inglés, en muchos idiomas. Y orgullosos todos con sus banderas, pero también muchos con las banderas del Vaticano, para hacer saber, otros con sus cruces, con sus muchas cosas que nos dicen de dónde son, pero de su país, de su nacionalidad, pero también de su fe, ¿verdad? Y por supuesto los que van por razones culturales y los que van por razones de salud, pues también tienen gran emoción, pero es otra la razón, ¿no? Pero nosotros, pues por la fe. El Camino de Santiago no nos pierde jamás, porque está señalizado todo el Camino de Santiago. En piedras hay unos pequeños, como unas barras de concreto que te señalan. Son 2 cosas que
que te señalan el camino de Santiago, una flecha color amarilla o la concha. Por eso es típica del Señor Santiago la concha, ¿verdad? Porque no solamente ha servido de señalización, porque tú vas en una ciudad y en el suelo o en la pared o en donde están los semáforos, donde tú ves una concha o esa flecha, significa que vas por el camino de Santiago y ahí te señaliza hacia dónde ir. O vas en la calle y están puestas en las ciudades, están muy bonitos, ¿eh? Hay conchas como de metal, metalizadas, hay conchas como de hierro fundido, adornadas, bonitas, o sea, que te van marcando por dónde, y ya te dice dónde tú tienes que doblar, dónde tú tienes que, esa es la ruta que tienes que seguir. Cuando ya salimos al descampado, al campo, en las montañas, en los bosques, están en los árboles, ahí te pintan con amarillo la flecha. Si encuentras una bifurcación, ahí hay una señal para dónde es. Entonces nadie la cambia, porque si no, le das una ruta distinta y pierdes a la persona. Nadie cambia eso, también es parte de la honestidad que tú llevas, con lo que vas haciendo ese camino, porque si no, sabes que vas a afectar a muchísima gente que viene atrás de ti, a muchos peregrinos. Entonces nadie cambia esas flechas, esas rutas, y en otras están fijas. O sea, de repente no sabes, avanzas un poco más y allá encuentras la señal. Por acá. O sea, el chiste es que tú encuentres la señal y te vas, hasta llegar a la Catedral de Santiago de Compostela. Pues una experiencia muy fortalecedora para mí, llegar a los pies, a la tumba del apóstol Santiago. Cuando uno llega ahí, pues es tradicional, por ejemplo, le llaman el abrazo del apóstol, porque es una imagen grandísima del apóstol, es metálica, ¿verdad? Y por la parte de atrás están unas escalinatas muy chiquitas, entonces por un lado sube uno y bajas al otro lado. Entonces sube uno en la cima, es en donde tú puedes abrazar al apóstol. Abrazas la parte del cuello. El apóstol está de frente en la catedral y tú puedes darle el abrazo por atrás. Pues le das el abrazo y bajas. Y eso pues lo hace todo mundo. Otra cosa es que en esta catedral, y solamente en esta, existe un incensario que está grandísimo, está pesadísimo. No sé exactamente la medida, no la tengo, pero yo creo que unos entre 2,5 metros y 3 metros sí los tiene. Está muy grande, o menos de 3 metros yo creo, pero sí está muy grande. Y ese cuelga exactamente al centro de la catedral. Se cuenta que nació, le llaman botafumeiro, porque es una palabra en gallego, porque Santiago de Compostela está en Galicia. Entonces la lengua original es el gallego, y el botafumeiro es una palabra gallega. Entonces es como para echar el humo. Se dice que ese botafumeiro nació hace muchos siglos porque pues los peregrinos llegaban cansados, sudados, entonces se despedía mucho olor, pues, mal olor, pues, ¿no? Entonces, por eso incensaban toda la catedral, y es grandísimo, entonces echa muchísimo humo. Se necesitan unas 6 o 8 personas para poderlo mover. Entonces, para poder contrarrestar el mal olor de los peregrinos, pues nació ese, ¿no? Ahora, pues ya hay muchos albergues, ya hay mucho lugar donde bañarse, todo el recorrido, todo el camino, y ahora por eso solamente se mueve o se usa el botafumeiro en ocasiones muy especiales, ¿verdad? Como lo es ahora el 25. A nosotros ya no nos tocó porque el 25 nosotros viajamos de regreso para México.
pero estuvimos allá mero en la fiesta, en los días de Santiago Apóstol. Es una fiesta enorme, enorme. Santiago de Compostela es una ciudad grande. En México, a lo mejor como, me imagino, más o menos como Guanajuato, más o menos, quienes conocen. Pero no se puede caminar. O sea, es tantísima gente que no se puede caminar. Es una fiesta grandísima, grandísima, y las festividades son culturales, son religiosas de muchos ámbitos. A nosotros, con el padre que fuimos, nos tocó concelebrar en la víspera en la Catedral de Santiago de Compostela. No permiten tomar fotografías del frente del presbiterio, de los costados sí. Pues difícilmente una persona tiene una fotografía de frente, solamente las postales o fotografías de internet antiguas, pero ya en la actualidad ya no permiten eso. Bueno, nosotros por azares de Dios, nos topamos con el padre encargado de catedral, el rector de catedral. Pues nos caímos bien, y él mismo nos tomó la fotografía frente al altar. Entonces eso no lo puede hacer nadie. Hay policías que están vigilando y no te permiten eso. Entonces nosotros tuvimos también ese privilegio. Concelebramos allá a los pies del Señor Santiago. Cantamos las vísperas también. Bueno, para nosotros fue una cosa, no planeábamos nada de eso, ¿no? Pero sí queríamos concelebrar, pero no pensamos que estuviéramos hasta allá en el altar, ¿no? Porque van muchísimos sacerdotes de muchísimas nacionalidades, y también de España, pues es fiesta nacional, ¿no? Entonces mucho español, pues había muchísimos sacerdotes, pues a nosotros nos tocó hasta allá, ¿no? Entonces experiencias muy bonitas y enriquecedoras también, ¿no? En todos los aspectos, cultural, religioso, sacerdotal, para nosotros en concreto. Pues no sé, hay muchas otras cosas que yo quisiera compartir, ¿verdad? Pero esta experiencia es grandísima, muy bonita, muy especial, y no alcanzo yo a poderles narrar todo, ¿no? Pero a grandes rasgos, un poquito de lo que vivimos con el padre que visitamos al Señor Santiago, allá en Compostela, en España, hace 2 años. Gracias. Agradecemos al presbítero Abel Romero que nos hizo el favor de darnos esta entrevista. Padre, le agradecemos de todo corazón de parte del grupo de medios de comunicación de nuestra por darnos esta entrevista de Santiago Apóstol. No sé usted si guste dar algunas palabras. Sí, pues igualmente agradecerles a ustedes, a todos los que están detrás de este programa, felicitarlos también, ¿verdad? Porque pues es importante también, así como en las redes sociales mucha gente pone cosas que no son muy edificantes, pues también que haya un grupo de católicos, de personas interesadas en ayudarnos a profundizar un poquito más en nuestra fe, ¿verdad? Conociendo la vida de santos, conociendo algunas festividades. Pues muchas gracias, mis bendiciones para ustedes, para la gente, para su programa, para la página. Denle like, porque no dijo, pero se los digo yo. Denle like y busquen continuamente a través de esta página. Se les estarán compartiendo, ¿verdad? Algunas experiencias de algunos otros sacerdotes, algunas otras personas, y también seguramente más cápsulas informativas acerca de nuestros santos y de nuestra fe en general. Muchísimas gracias, felicidades y Dios los bendiga.